Amigos, continuamos con mucho más de La Grieta, como cada lunes, acompañada por Horacio Medina. Y hoy Horacio nos has traído un invitado de lujo. Él es el doctor Ramón Alfredo Aguilar, abogado venezolano acreditado en Colombia y Venezuela, especialista en Derecho Procesal y Derecho Laboral. Tiene un doctorado en Derecho, es profesor de pre- y posgrado en la Universidad Central de Venezuela. Es experto en litigios internacionales. Buenas tardes y bienvenido, doctor Ramón Alfredo Aguilar. Buenas tardes, Alejandra. Gracias, Alejandra. Gracias, Horacio. Ramón Alfredo, gracias por venir. Lo aprecio mucho. Y comentaba en el segmento anterior que el tema que me gustaría que hoy desarrolláramos y apoyándonos en tus opiniones es el tema de la transición. Hay mucho que hablar de la transición. Está la reestructuración de la deuda, están los litigios pendientes, arbitrajes, los derechos laborales o la situación laboral, en fin. Hay una cantidad de temas que están inmersos en la transición. Yo comenzaría por preguntarte, de acuerdo contigo, con tu concepción como abogado, con toda tu experiencia, ¿qué es para ti una transición? ¿Y tú crees que ya estamos en la transición? Bueno, la definición de transición básica del diccionario de la Real Academia es el paso de un estado a otro o de una circunstancia a otra. Cuando hablamos de transición política, estamos hablando del paso de un régimen político a otro, en este caso de un régimen ilegítimo, autoritario, a lo que esperamos sea un régimen democrático, donde prevalezcan las cosas típicas de la democracia, ¿no? La soberanía del voto popular, la separación de poderes y el respeto de los derechos humanos. Eso sería una transición, el paso de un estadio a otro. ¿Y tú crees que ya estamos en ese camino? Definitivamente, porque si tenemos un régimen, como ya he dicho, de este carácter ilegítimo y ya ha sido extraditado, sacado, excluido el líder de ese régimen y ya las personas que lo secundaban están recibiendo instrucciones, órdenes, se están acoplando a las exigencias de un poder superior, entonces sí estamos en transición. Obviamente las transiciones, como tú comentabas, no son sencillas, hay cosas que nos gustan, cosas que no nos gustan, y eso pasa por convivir con el enemigo, convivir con el que no piensa como yo, para lograr precisamente que haya lo más ordenado posible un proceso de cambio institucional. ¿Qué se te ocurriría a ti, solo como una contribución? Yo dije también anteriormente, repito, yo creo que este proceso no hay que dejárselo a la administración Trump. Hay que trabajar con la administración Trump, y estamos de acuerdo, pero tiene que ser una iniciativa de los movimientos venezolanos, de los ciudadanos venezolanos, de la oposición venezolana. ¿Qué verías tú que es uno de los primeros pasos que tú crees que deberíamos tomar como iniciativa o recomendar o sugerir que se tome como iniciativa? Bueno, el presidente Trump y su administración, con todas sus características y su poder, tanto personal como institucional, han tomado la vanguardia o el liderazgo de un proceso nada sencillo. Porque no es una empresa, no es una fábrica, no es un país pequeño. Venezuela es un país pequeño en tamaño, pero un país muy grande en riquezas, muy grande en potencial, muy grande en capacidades humanas y también muy grande en defectos, como por ejemplo la corrupción y la falta de educación que tenemos. Yo creo que y la inseguridad. Y por supuesto, van asociadas. Donde no hay educación, donde no hay institucionalidad, hay inseguridad física, personal y jurídica e institucional. Y vamos a lo jurídico. Me gustaría un poco tu comentario sobre, ¿tú crees que es posible iniciar una reestructuración de la deuda así de la nada, o esto es un proceso que requiere que, digamos, vamos a decirlo así, no sé si corrígeme, ambas partes de la transición tienen que participar en esa propuesta de reestructuración? ¿Cómo lo verías tú? Sin duda, la oposición democrática o el gobierno democrático o el cogobierno democrático, aquí cabe la palabra cogobierno, porque es una transición liderizado por la líder natural, María Corina Machado, el presidente electo, la Asamblea Nacional de 2015, que todavía es reconocida por los Estados Unidos como el gobierno de Venezuela y que además tiene el control de PDVSA, del Banco Central de Venezuela y las reservas de oro y los litigios en Estados Unidos. Tienen que participar. Obviamente, la transición es conseguirse las partes para que vaya una suerte de vaso comunicante y se vaya retomando la institucionalidad en este caso, que es el fin último de la transición.
obviamente hay que participar. ¿Dónde digo yo que hay que participar? Bueno, en todas partes. A lo mejor, quizás, si se quiere hacer de una manera democrática, bueno, habría que nombrar o designar una suerte de asamblea pequeña, un congresillo como el de 2000, donde se hayan diputados, asambleístas o como se llamen, de ambas toldas, para que tomen decisiones trascendentes, o que venga la orden del presidente Trump o del equipo, o de los equipos, digamos, de más peso de ambos lados, para designar el Tribunal Supremo de Justicia, designar al fiscal general, designar al contralor y, muy importante, designar al CNE. Si no hay un CNE, no vamos a poder tener nuevas elecciones, que pareciera que es el enfoque de la administración Trump. Trump. Que allá vamos, pero comenzando por uno de los puntos que se le exigió a este narcorrégimen, liberar a presos políticos, y no se ha realizado en su totalidad. Vemos un discurso en donde mienten que han liberado a 400, vemos a ONG, como el caso de Foro Penal, denunciando que es muchísimo menor la cifra. Vemos también analistas que indican, asegurando que es Diosdado quien está retrasando esa liberación. Entonces, ¿realmente se está dando la transición o hay un problema interno entre Delcy y Diosdado? Me excuso con toda vergüenza porque respondí la pregunta institucional, pero sin duda, no puede existir transición, o no iniciaría o no tendríamos una arrancada auténtica de transición mientras existan presos políticos. La primera demostración de la parte de chavista de demostrar que efectivamente camina hacia una transición, que efectivamente obedece estas instrucciones, estos parámetros que está dando la administración Trump, es liberar a los presos políticos. Porque incluso muchos de esos presos políticos, civiles y militares, seguramente van a ser de las personas designadas por la oposición para conformar ese cogobierno, esa coasamblea o esos mecanismos de paso de una cosa a otra. Por supuesto, las Fuerzas Armadas. En las Fuerzas Armadas habrá que designar, seleccionar representantes o personas que sean pro democracia. Por ejemplo, en el DARFA, en la Dirección de Armamento, va a tener un papel preponderante, porque hay que desarmar a los colectivos, hay que desarmar a la población civil, hay que poner orden en la casa. Mientras hayan personas armadas, estas con que se amenazaba que iban a salir a pelear, ellas no van a pelear con nadie, pero pueden seguir asaltando, haciendo alcabala, amedrentando a las personas en los barrios populares. Entonces, definitivamente no, tu pregunta, repito, me disculpo, porque sin duda alguna no debemos hablar prácticamente de nada más hasta que no digamos, primero, liberen a los presos doctor, políticos. Pero es que sí los comenzaron a liberar, esto está muy bien su punto, al contrario. Lo que quería reseñar, y usted como analista pudiese ver, ¿habrá un conflicto interno entre Delcy y Diosdado? O sea, estará Delcy diciendo, mira, mi Trump me mandó a liberarlos, los tienes que soltar, y entonces saldrá por allí Cabello diciendo no, y va a ser 1, 2, y voy a decir que lo estoy haciendo porque Maduro mandó a hacerlo en diciembre y no ahorita. O sea, hay un conflicto interno y no una unidad de la que él hablaba incluso hoy mismo. ¿Qué está pasando en las entrañas de este narcorrégimen? No puedo afirmar algo que no conozco, pero sí puedo hacer una referencia histórica. En el año 2016, recién instalada la Asamblea Nacional de 2015, se hicieron unas negociaciones y parte de esas negociaciones fueron que la oposición iba a retirar a los dos diputados de Amazonas a cambio de que se liberaran algunos presos políticos y comenzara como un proceso de negociación y de transición en aquel momento. No se tuvo la fuerza, quizás la fuerza de las armas, lamentablemente, no la fuerza de los votos, porque los votos sí se tuvieron, pero aparentemente en aquel momento fue el mismo problema que usted está planteando, que Maduro estaba dispuesto a liberar y luego, al parecer, fue el señor Cabello el que detuvo las liberaciones. Es posible que pase lo mismo. ¿Cuáles son las diferencias históricas? Bueno, que en aquel momento estabas negociando con una asamblea que tenía el poder de los votos, pero no el poder de las armas. Ahorita tienes ese rector, vamos a llamarlo de alguna forma, que te ha dicho pueden pasar cosas peores si no mejora lo que está ocurriendo. Entonces, tenemos que agradecer de que el gobierno Trump ha puesto ese peso de autoridad, de justicia, de equilibrio, porque ahora hay un equilibrio. Y ojalá quizás un desequilibrio, en el sentido de que sea más fuerte el que está poniendo las reglas para que el otro obedezca y entre en el juego democrático. Y quizás a eso se debe, doctor, que vimos a Diosdado en el bloque anterior diciendo, hablaremos con diplomacia. Bueno, esa es transición. Quizás, Horacio,
tienes la cámara 1 para mandar a corte. Bueno, sí, perfecto. Yo creo que ya llegamos a la final de este primer espacio que vamos a abordar, Ramón, como dijimos, los otros temas. Te agradecemos mucho tu presencia aquí y definitivamente aquí acompañado de Alejandra, que me ha dejado el muerto completo hoy a mí. Estamos Yo dije estamos que usted en la dirige, grieta. usted dirige. Un verdadero placer estar con ustedes y ya regresamos para el próximo set. Ya venimos, amigos.